Todo hijo de Dios proclama que tiene una confianza firme, una confianza verdadera en Dios. Sin embargo, en estos tiempos de crisis, estos tiempos de oscuridad y de tormenta, que apenas son principios de dolores, y conforme avanzan los días hasta que el Señor nos levante, cada vez serán peor. Dios demanda de nosotros una fe inquebrantable, una fe audaz, una fe que no solamente conozca y proclame las promesas del Señor, sino que las crea y las aplique en cada una de sus circunstancias. ¿Y cómo aplicamos esas promesas? Manteniéndonos reposados, seguros, confiados. Porque si decimos que el Señor es nuestro ayudador, no debemos temer lo que pueda hacer el hombre. Lo primero que tenemos que entender es en qué tiempo, temporada, hora y día nos encontramos, conforme dice la palabra de Dios. Son tiempos de maldad, violencia, oscuridad sobre la tierra. Tiempos en que la tormenta perfecta, y no estoy hablando de un ciclón natural, estoy hablando de la tormenta que ya se cierne sobre toda la humanidad. Y hay personas que porque aparentemente donde están hay una paz, hay una cierta estabilidad, creen que nada pasa. Mire, estos son los últimos días y un mismo mal acontece a todos. Y gloria a Dios, donde todavía no ha llegado lo que tiene que llegar, porque cada nación tendrá que dar cuenta a Dios por sus pecados. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y oímos esto cada vez y exhortamos cada vez a fortalecer la fe. Por eso la palabra de Dios dice que en lo que requiere diligencia, atención, premura, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, el tiempo más valioso que nosotros dedicamos cada día es el que nos ocupamos en la comunión con Dios, en la palabra de Dios, porque son estas cosas las que fortalecen y hacen firme nuestra convicción de que Dios nos salvará y nos librará de la ira que ya está cayendo sobre la tierra. David aprendió a clamar en cada crisis de su vida. Y usted y yo debemos imitar a David, porque está escrito de él para que nosotros imitemos lo que él hizo. Y en el Salmo 62, donde él declara, comienza declarando que en su alma, su fe, su corazón estaba callado, anclado en el Señor, y que su salvación no venía de hombre. No, dice, mi salvación viene de Dios. Y en el verso 8, en el Salmo 62, él dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. La palabra de Dios nos está llamando a aprender a esperar en Dios. O sea, no está hablando simplemente de esperar por horas, minutos y segundos. También tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios para que Él conceda los deseos de nuestro corazón. Está hablando de que todos los días, a cada momento, en cada crisis, en cada tribulación, en cada circunstancia, usted y yo estemos firmes, creyendo, esperando en quien es nuestra salvación, el único que puede salvarnos. Y debemos ser imitadores del hombre conforme al corazón de Dios.
David derramaba todos sus temores. Mira, ahora mismo la humanidad está plagada de temores, de ansiedades, por todas las crisis y todas las cosas que están aconteciendo y están por acontecer. Pero David iba a la presencia de su Dios y derramaba su corazón y vaciaba sus temores delante de él. En 2 Samuel capítulo 22 y su verso 7, el salmista declaraba así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Lo mismo que hacía este hombre, usted y yo tenemos que hacerlo. En la angustia, en la crisis, en la tormenta, clamar a Dios, refugiarnos bajo la sombra de sus alas, porque no hay en esta tierra ningún lugar seguro donde podamos reposar y donde podamos salvarnos, solamente en la presencia del Señor. Y él seguía declarando en el mismo 2 Samuel 22, 2 y 4, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador, decía él. Para David, Dios era todo esto. David conoció a Dios como todo eso que él está hablando. Él no simplemente lo escribió, lo cantó, lo poetizó. No. En todas sus huidas, en todas sus tribulaciones, en todas sus pruebas, que no fueron pocas y que fueron terribles, David conoció a Dios como su fortaleza, como su escudo y como su salvador. ¿Por qué? Porque él aprendió a esperar. Él aprendió a confiar. Él aprendió a vivir en la presencia de Dios. Y es que muchos de nosotros conocemos las promesas del Señor. No las sabemos de memoria. La repetimos y decimos con nuestra boca que la creemos. Pero en el momento de la dificultad nos desmoronamos, nos debilitamos. Echamos para atrás, dudamos, nos tambaleamos. Sí, el Señor es mi roca y es mi fortaleza. Y entonces, ¿por qué estás débil? Se vale estar débil. Pero dice la palabra que el débil debe proclamar: fuerte soy. Porque cuando somos débiles tenemos que aprender a correr y tenemos que aprender a beber de la fuente de toda fortaleza. Si Dios es tu escudo, tú no tienes que temer a las armas que el enemigo levante contra ti, a los dardos que el enemigo lance contra ti. Si Dios es tu fortaleza, tú estás protegido. Si Dios es quien te salva, no hay circunstancia de la que Él no te pueda librar. Y es que muchos tienen una fe en un Dios distante, en un Dios limitado, en un Dios que, más que amor, lo que muestra es su ira. Y sí, estamos en el tiempo de los juicios finales, pero la palabra es clara cuando dice que Dios va a mostrar su ira contra aquellos que hacen mal. Si tú no estás haciendo el mal, Dios no tiene por qué derramar su ira sobre ti. Pero la realidad de estos días es que en cualquier momento vendrá el Señor y se acabarán las oportunidades y pasarán los tiempos y esta vida acabará. Y es necesario que nosotros despertemos a esta realidad. ¿Y por qué despertemos? Sí, porque muchos, aún yendo a la iglesia, predicando y diciendo que tienen fe, están dormidos, están distraídos, no creen ni quieren creer que este es el tiempo del fin, que en cualquier momento la trompeta sonará, que las naciones de la tierra, Dios ha firmado un juicio en contra de todas las naciones. Y nosotros creemos que lo que está pasando son cosas casuales. Sin embargo, Dios está llamando a cuenta a las naciones. Y mire, a través de la Biblia vemos
que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios. Adoni-Bezek fue un rey que cortó los pulgares de las manos y los pies de 70 reyes que él había conquistado. Cuando los hijos de Judá capturaron a Adoni-Bezek, ellos le cortaron los pulgares de las manos y los pies de él. Y este rey llegó a decir en Jueces capítulo 1, verso 7, como yo hice, así me ha pagado Dios. Hay una ley espiritual en la palabra de Dios, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y las naciones y la mayoría de los seres humanos están sembrando para su carne, están sembrando para el pecado y eso ya están cosechando. Es el tiempo del fin donde Dios está ajustando cuenta con las naciones y con los seres humanos. Como tú hagas, así también se hará. Vemos a Jezabel. Jezabel ocasionó la muerte de aquel hombre Nabot. Le quitó su viña. Y vemos cómo murió esta mujer. Que los perros lamieron la sangre de ella. Vemos también en el libro de Esther un hombre llamado Amán que erigió una horca para ahorcar a Mardoqueo, el tío de Esther. Y vemos cómo él terminó ahorcado en su propia horca. Y vemos también que el rey Asa encerraba a los profetas en calabozos por los pies. Y dice que este hombre también murió con los pies en... Y así hay una cantidad de historias en la palabra de Dios que muestran que como tú hagas, así también recibirás. Si haces el bien, recibirás el bien. Si confías y esperas en Dios, puedes estar seguro que Dios llegará a tiempo y que Dios honrará tu confianza. Pero si dudas y tienes temor, tú vas a vivir una vida de ansiedad, tú vas a vivir una vida de preocupación, tú vas a vivir una vida de estrés y probablemente tu fe en Dios puede desvanecerse. En el libro de Abdías, en el capítulo 1 y el versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Escuché bien, aquí no dice que algunas naciones, sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá a tu cabeza. Así que cuando vemos naciones en las cuales muchas personas dicen, ahí no puede pasar nada, ahí no va a pasar nada. Claro que sí, porque toda nación va a pagar por sus pecados y por la corrupción que se ha desarrollado dentro de ella. Y esa es la venganza de Dios, que por eso es que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Al Señor le toca enjuiciar a los seres humanos y a las naciones de la tierra. Dios está exponiendo el mundo. Dios está trayendo a la luz todo lo que estaba en oculto. Pero mientras esos juicios caen sobre la tierra, nuestra única decisión debe ser refugiarnos en Cristo Jesús. Debemos correr a la presencia de Dios todos los días. Debemos aferrarnos y creer con todo, no a medias, no dudando, sino con todo nuestro ser en las promesas que Dios nos ha dado. Debemos echar raíces en la presencia del Señor, porque las sacudidas serán cada vez más fuertes y los fundamentos y las cosas que creíamos que no iban a perecer y que no iban a caer, caerán delante de nuestra vista. Y para poder enfrentar todas estas calamidades y para poder aprovechar y entender que estamos en el tiempo del fin, debemos correr a la presencia del Señor. En el Salmo 112, sus versos 4
y 7 y 8 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Y los versos 7 al 8 dice este salmo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que ven sus enemigos su deseo. Y esta es la prosperidad del que teme a Dios. La verdadera prosperidad, no esa que el mundo ofrece, no esa que muchos exhiben, no esa que es ficticia, sino la que da Dios, que es integral, no solamente material. Dios te da lo material, pero también te da la sabiduría para que tú lo puedas administrar. Cuando Dios da, da mucho, da en abundancia y da lo suficiente, porque ese es nuestro Dios. Pero dice aquí que el hombre y la mujer que temen a Dios no está esperando malas noticias. Sí, las noticias malas están por montones, pero nosotros no estamos esperando estamos oyendo las malas noticias por causa del pecado, por causa de la maldad que hay sobre la tierra, pero nosotros estamos esperando en las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo, de que en las tinieblas resplandecerá la luz de Jesucristo. Por eso dice, su corazón está firme, confiado y asegurado. ¿En quién? En Jehová de los ejércitos. Mire, si usted entiende que su fe no es una fe audaz, no es una fe genuina, verdadera, mire, yo le insto a que vaya, que busque a la presencia de Dios, a que todos los días saque un tiempo de calidad y se acerque a Dios y le conozca por la palabra, por la intimidad, porque lo que hace que nosotros tengamos una fe verdadera como la de Abraham es conocer a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que en conocer y entender a Dios está la gloria del hombre. Si usted no conoce al Dios que viene pronto, al dueño del tiempo, al que le está hablando en esta hora y diciéndole, hijo mío, hija mía, despierta. Despierta la realidad de que se acaba el tiempo, se acaban las oportunidades de tú buscarme, de tú conocerme, de tú confiar en mí. La tormenta perfecta se cierne, ya está desarrollándose sobre la tierra y solamente van a estar seguros, tranquilos, confiados, gozosos aquellos que tienen una fe verdadera. Aquellos que a través de su fe saben vencer el temor que el enemigo infunde en estos últimos días. También podemos ver que en el Salmo 9 y los versos 8 y 10 dice la palabra de Dios, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán, míralo ahí, los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no va a desamparar a aquellos que le conocen, que le buscan, que le aman, que le obedecen, que han entregado, han encomendado sus vidas a Él para amarle, para servirle. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de aprovechar el tiempo en la presencia de Dios. Es tiempo de despertar a la realidad que no podemos seguir distraídos y que no podemos seguir creyendo que nada pasará cuando ya todo está pasando delante de nosotros. Y cuando la palabra de Dios dice que todo empeorará, mire, aún las piedras, aún los que no son cristianos lo están diciendo, todo empeorará. Para los impíos, para los carnales, para los que no tienen una fe firme, pero para aquellos que como David han hecho de Dios su refugio, su castillo, su fortaleza, su salvación, su lugar de refugio. Aquellos que se deleitan en el Señor porque saben que no hay nada mejor en esta tierra, que no hay nada que se compare en esta tierra, que no hay lugar en esta tierra donde podamos ser dichosos, felices y estar seguros solamente en la presencia del Señor. Sí,
tentaciones, ofertas. Hay en estos días cantidades para que nosotros dejemos a Cristo y nos vayamos al mundo. Pero debemos despertar a la realidad de que el reloj está a punto de marcar la hora más crítica que ha de vivir la humanidad. Cristo puede venir en este momento si le place. Pero puede ser que nosotros tengamos que ver cosas terribles, profetizadas en la palabra. Y si el Señor nos permite estar en esta tierra, no es para que estemos atemorizados, sino para que con nuestra fe nosotros podamos echar para adelante, trayendo a otros al camino de la salvación, anunciando su pronto retorno. El Salmo 27, en sus versos 3 y 5, David declaraba: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire, esa es la decisión. Hay guerras, rumores de guerras, hay crisis económicas, hay crisis de salud, hay crisis de familia, hay crisis de todo tipo ahora mismo. Y cada vez se agravan más. Pero usted y yo tenemos que decir, pero yo estoy confiado. Yo estoy confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Entonces Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sabe? Es que muchos no entienden esta realidad. Cuando David dice, yo le he pedido, yo le he demandado al Señor, y yo he dicho que voy a estar en la casa, en la presencia del Señor. Mire, es que fuera de Dios, fuera de su presencia, fuera de su casa, no hay seguridad, no hay gozo, no hay paz, no hay instrucción espiritual de la palabra. Entonces usted dice, sí, pero no podemos estar en la presencia de Dios 24/7. Quisiera Dios que pudiéramos estarlo. Y sí podemos, porque aún haciendo el trabajo y cualquier cosa que hagamos, podemos estar conectados con Dios. Esto no se trata solamente de la casa física, no. Sí, hay que estar en la casa de Dios física, hay que congregarse, pero él hablaba de estar en la presencia del Señor y ese era su anhelo, esa era su demanda, estar en la presencia de Dios todos los días. Y él decía, y por eso el Señor en el día del mal me esconderá en su tabernáculo. Cuando usted y yo tomamos la decisión de habitar al abrigo del Altísimo, morar, que no es entrar y salir, o estar solamente cuando las cosas nos salen mal y necesitamos a Dios, sino morar bajo la sombra de sus alas. Hay una infinidad de bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando el salmista nos insta a esperar, a confiar en Dios en todo tiempo, eso debemos hacer. En tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de maldad, de engaño, en tiempos de guerra, en tiempos de dolor, en tiempos de alegría y también en tiempos de depresión, debemos esperar en Dios. Y esperar en Dios implica esperar su voluntad, que tiene un propósito bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas. ¿Qué esperas para comenzar a fortalecer tu fe? Y así puedas ver la victoria que Dios traerá sobre tu vida en medio del caos que se está desarrollando. ¿Qué esperas para entregarte completamente al Dios Todopoderoso? ¿Qué esperas para entender que ya no podemos perder el tiempo? Porque los días son malos, porque los días son cortos. Que mientras más tiempo invertimos en Dios y en su presencia, más fuertes, valientes y victoriosos nos volvemos. Así que despierta antes de que sea tarde. Mañana puede ser muy tarde,
Despierta porque hoy está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Y porque no sabemos el día ni la hora que Él ha de venir, ni tampoco sabemos el día ni la hora que Él nos llamará a su presencia. Recuerda que como tú hagas, así también recibirás. Si inviertes tu tiempo en Dios, para Dios, en creerle, en alabarle, en servirle, en proclamarle, entonces recibirás la bendición eterna que Él tiene para ti. Pero si desperdicias tu tiempo, lamentablemente perecerás eternamente y para siempre. Que el Señor avive nuestros corazones y nos dé sabiduría y discernimiento para entender qué día, qué hora, qué minuto Él nos ha permitido vivir sobre la tierra y que podamos aprovechar el tiempo, porque los días son muy, pero muy malos. Pero en la presencia de Dios estamos seguros.